Hoy seguimos con esta nueva serie de programas titulados Percepciones distorsionadas de la realidad. Para quienes quieran volverlo a escuchar, ese primer programa que hicimos el jueves pasado, pueden hacerlo a través de la cuenta de YouTube, la psicóloga @lasicóloga.ana. Justamente en ese programa trabajamos todo lo que tiene que ver con las percepciones distorsionadas que hace que interpretemos el mundo, la vida, las personas y todo lo que nos rodea y todos los sucesos que nos acontecen de una forma irracional y desadaptativa. Ese primer programa que está ya colocado en YouTube habla, si se quiere, de la raíz de este sesgo o distorsión de la realidad. ¿Qué significa esto? Es cómo se forma esta distorsión y trabajamos en ese momento la teoría de un psicólogo contemporáneo de los años 90 llamado Jung. Por las redes me preguntaban bien su nombre, no es Jung, sino Jung, con G, quien identifica 5 necesidades emocionales no satisfechas en la infancia que se convierten, si se quiere, en una raíz y esa raíz de muchas de nuestras distorsiones. Hoy seguiremos descubriendo y entendiendo el porqué y un porqué gigante de estas distorsiones del pensamiento y trabajaremos con algunos datos que la neurociencia nos da para poder incluso entender cómo funciona nuestro cerebro y por qué, qué es lo que nos ocurre, por qué tenemos tantos problemas en la percepción. Como ya es costumbre, para iniciar el tema de hoy volvimos a hacer una serie de preguntas que nos permiten realizar una especie de autodiagnóstico. A los que aún no lo han visto en la publicidad del programa en las redes sociales, voy a leer las preguntas que realizamos para que mentalmente pueda usted hacer desde su casa su propio autodiagnóstico. Recuerden que estas preguntas, como siempre, nos introducen en el tema que estaremos abordando esta noche. Y fíjense, las preguntas fueron 3. Y voy a leerlas con calma para que puedan irlas analizando cada uno de ustedes. Fíjense, ¿sueles desgastarte pensando, ¿le habré caído mal? ¿Por qué no me saludó? ¿Estará molesto conmigo? Cuando conozco a alguien, cuando estoy en una situación nueva, me desgasto pensando si les he caído bien o mal a esas personas. En algunos momentos me pregunto y me repregunto por qué esa persona después en otro ambiente me saluda o no me saluda. En algunos momentos tengo la fantasía que esas personas no me saludan porque están molestas conmigo o porque hay algo en mí que no les parece o no les gusta. Estas preguntas están directamente relacionadas con algunas percepciones distorsionadas de la realidad que vamos a ver en profundidad esta noche. Una persona por el WhatsApp me comentó esta mañana, cuando se publicaron el afiche de la publicidad, me indica, esas preguntas que hiciste, Ana María, no están más bien relacionadas con un problema de autoestima. Es que me parece que si contestas que sí a esas preguntas, me decía en el mensaje, es porque no confías en ti y estás buscando la aprobación de otros. Entonces, para esa persona, estas preguntas están más relacionadas con la autoestima. Y aprovecho el momento para volverle a contestar a esa persona que me pareció genial, que se comunicara y manifestara su inquietud. Y ahora aprovecho a volverle a contestar públicamente, porque esa duda la puede tener cualquiera de ustedes en este momento. Y la respuesta es un sí gigante. ¿Pero por qué un sí gigante? Porque es que la baja autoestima es producto de una distorsión del pensamiento. Toda persona que tiene un problema con la autoestima tiene un problema de distorsión cognitiva. Específicamente en el programa de la serie, que lo puedes volver a escuchar, de hecho hicimos una serie, El valor de uno mismo, se habla en uno de esos programas concretamente sobre esta distorsión. Y simplemente los invito con toda esta interrogante que hemos dejado en el aire con respecto a estas preguntas, con respecto a si tengo o no distorsiones, y les planteo que todos tenemos distorsiones, o sea, no hay nadie que en algún momento no tenga una distorsión. Entonces dejamos en el aire este inicio del programa que tiene que ver con ir profundizando qué significan estas distorsiones cognitivas. Vamos a trabajar un poco de neurociencia y vamos también a entender cómo funciona nuestro cerebro, por qué tenemos tantas distorsiones.
Para los que se conectan en este momento, seguimos hablando hoy sobre la estructura del pensamiento, el patrón que todos tenemos, que hace que nos sintamos satisfechos o insatisfechos, felices o infelices con nosotros mismos. En el programa anterior de esta serie, el del jueves pasado, explicamos que ese patrón lo armamos en la infancia. Construimos y ordenamos una estructura de pensamiento que tiene una altísima carga emocional, justamente por eso está en la infancia, y por esa carga emocional es que este patrón se hace tan estable y duradero. Esa estructura de pensamiento se vuelve prácticamente un monolito, o sea, muy compleja de reestructurar. Y en algunas ocasiones muy puntuales requiere incluso la asistencia de un terapeuta, porque esa forma de pensar distorsionada genera muchísimos sufrimientos, tanto a quienes tienen esa distorsión como para quienes conviven con esa persona. Las distorsiones cognitivas generalmente son fuente de sufrimiento y lo vemos diariamente en el consultorio. Entonces, es entender que como vienen de la infancia, terminan siendo muy estables y duraderas, porque realmente el paciente considera que es así, que como yo pienso es así, y no hay ninguna otra alternativa o posibilidad de ver las cosas. En su momento, Freud y muchos otros no se equivocaron, muchos otros teóricos no se equivocaron al señalar que la infancia es una etapa de mucha vulnerabilidad, y ellos lo señalaban más a nivel emocional, y yo diría, mira, más a nivel cognitivo, o sea, la vulnerabilidad es cognitiva, estamos parcialmente determinados por nuestra historia personal. ¿De qué fue lo que nos dijeron sobre cuáles eran nuestras potencialidades, cuáles eran nuestras capacidades, qué cosas sí podemos y qué cosas no podemos? Esos primeros años de vida, si se quiere, y en algunos autores incluso te refieren hoy en día que no es solamente la infancia. Freud hablaba de la infancia. Hoy en día otros autores te señalan y dicen, la adolescencia es tan delicada como la infancia en esa estructura cognitiva. Y muchos ahora me dirán, me salvé, está buenísimo, mi infancia fue tranquila, no debo tener muchas distorsiones. Y resulta que las distorsiones no son exclusivamente o están relacionadas exclusivamente con infancias traumáticas. Muchas distorsiones están interconectadas justamente, y voy a hacer aquí el refuerzo, con el exceso de atención o control de las figuras de autoridad. Y eso lo vimos en detalle la semana pasada, pero hoy lo vamos a volver a repasar. No sé si recuerdan esas 5 necesidades emocionales insatisfechas. Cada uno puede ver en este momento cuál es la barajita. O sea, ¿la tengo, no la tengo? Algunos me dirán, María, tengo las 5, o no, tengo 3, tengo 4, de esas 5 necesidades emocionales. Y aquí quiero reforzar, porque todos, absolutamente todos, experimentamos alguna necesidad insatisfecha en la infancia. Hablamos en ese programa de, por ejemplo, y las voy simplemente a mencionar de manera rápida porque me parece muy pedagógico, sobre todo para lo que vamos a ver hoy, reforzar estas 5 necesidades. Fíjense, en el programa hablamos de límites deficitarios. Eso es cuando en la infancia no hemos desarrollado los límites, pero a nivel interno. ¿Eso qué significa? Cuando no hay autodisciplina y reciprocidad, es entender que los otros son tan importantes como tú. Eso es la reciprocidad. Y la autodisciplina tiene que ver con que no es que está afuera la norma, sino que soy capaz de esa norma introyectarla y seguir la norma, pero de una manera ya por convencimiento. O sea, hago esto porque considero que me hace bien, porque me agrada, porque me gusta, porque esto genera bienestar. Y esto me permite alcanzar otras metas. Entonces, ahí hablamos de autodisciplina y ahí hablamos cuando los límites son deficitarios, cuando el sujeto no es capaz de autocontrolarse. Entonces, fíjense, si tenemos un exceso, una libertad excesiva, pues se generan distorsiones cognitivas como, por ejemplo, no importa, me creo superior a todos los demás, no importa, yo puedo infringir cualquier norma, cualquier regla de la sociedad, yo puedo estacionarme donde me da la gana porque es que yo soy más importante que todos. Entonces ahí comienzan a haber distorsiones del pensamiento que generan conductas muy desadaptativas. Ahí hablamos de límites deficitarios, fíjate.
la otra es la sobrevigilancia de nuestros cuidadores que generó algún tipo de inhibición. Cuando nuestros cuidadores o las personas que fueron tutores nuestras, quienes nos apoyaron, quienes estuvieron en nuestro proceso, que estaban encargados de nosotros, tenían una sobrevigilancia sobre nuestro desarrollo, ¿qué es lo que hace? Sin darse cuenta, están suprimiendo nuestros propios sentimientos. Y lamentablemente esto nos lleva a que nos encontramos con sujetos que no se saben expresar ya como adultos qué es lo que sienten, no logran saber incluso qué es lo que les gusta, porque han sido como opacados por completo por la autoridad que ha decidido cosas por ellos. Entonces ahí hay un deterioro de la autonomía y la ejecución. Entonces, bueno, nos encontramos con adultos que no confían en sí mismos. Luego tenemos otra opción, que es cuando somos desde pequeños víctimas de manipulación para satisfacer únicamente las necesidades de los demás. Y podemos tener algún tutor, alguna madre, algún padre, algún sobrino, alguien que ejerza algún tipo de control sobre si yo soy más pequeño, porque puede ser a veces un hermano, que me manipulaba de una manera excesiva, importante, pero sobre todo para satisfacer únicamente sus necesidades, llevándome, si se quiere, y fíjense esto lo que hace, lo que genera es que exista una sobreexigencia, pero una sobreexigencia en donde el niño comienza a tener el patrón de que los otros son más importantes que mi persona, y esto genera adultos que no tienen una buena calidad de vida porque se vuelven excesivamente autoexigentes. Son adultos que priorizan a los demás antes de a sí mismos, pero más que a los demás es los proyectos, el servir al otro, se vuelven excesivamente competitivos porque permanentemente están buscando nuevamente el satisfacer las necesidades del otro sin satisfacer las propias. Y después tenemos ya la quinta, que son los niños que han sido efectivamente víctimas de un rechazo significativo o simplemente no han sido integrados, que son cualquiera de estas experiencias que todos podemos identificar como traumáticas y que tienen, por supuesto, consecuencias en cuanto a sus vínculos afectivos sanos. Entonces te encuentras con adultos que son incapaces de establecer relaciones afectivas sanas, con muchos problemas de pareja. Bien, pero fíjense bien. De estas 5 barajitas, yo las llamo de una manera coloquial barajitas, pero de estas 5 que estamos hablando concretamente de necesidades emocionales insatisfechas en la infancia, de estas 5, solo una corresponde a lo que popularmente podemos establecer como una infancia traumática. Y esto es tan así que en la clínica, a nivel psicológico, encontramos un tipo de pensamiento asociado a cada una de estas patologías. Y se lo voy a traducir y lo pongo en sencillo. Y aquí tengo a mi hijo de 13 años que me refuerza y me dice, mamá, que se entienda, que yo lo pueda entender. Y fíjense bien, la persona que está a punto de acabar con su vida piensa de una manera muy particular y no necesariamente tuvo una infancia traumática. La que tiene ataques de pánico, es decir, una ansiedad generalizada que piensa que se va a morir, también tiene un tipo de pensamiento muy específico asociado generalmente a una sobrevigilancia en la infancia. Es más, existen delincuentes de cuello blanco o guantes blancos, como lo quieran llamar, que se sienten con derechos o privilegios especiales y por eso les cuesta tanto someterse a las reglas sociales. Y esta conducta tampoco está asociada necesariamente a una infancia traumática, sino todo lo contrario. Fueron muchas veces niños sobrealabados, los cuales tuvieron carencias, sí, pero de límites. Generalmente se trata de una infancia en donde los límites reales fueron deficitarios. Y justamente aquí respondo a un paciente que oyó los audios en YouTube y me decía, pero explícame bien lo de los límites. Y bueno, ahí yo refuerzo y les digo, fíjense, y de una manera coloquial, es hacer los límites, hacerlos carne. ¿Eso qué significa? Es cuando la norma la internalizo al punto que es parte de mi estructura de valores. En ese momento no necesito tener un policía o una
un papá policía que esté permanentemente revisando si cumplo o no la tarea, sino que automáticamente empiezo con mi pequeña capacidad de raciocinio, porque desde muy pequeño soy capaz de ver qué es lo bueno y qué es lo malo. Empezamos a ensayar y a empezar a tener conciencia de qué es lo que nos hace bien y lo que nos hace mal, y puedo acercarme a ese límite y entender además que ese límite me va a llevar a algo mejor. Entonces, bueno, el próximo programa, en los próximos programas, no hoy, pero sí los que vienen, vamos a trabajar algunas distorsiones asociadas a diferentes patologías. Todo lo que tiene que ver con la ansiedad, todo lo que tiene que ver con problemas de identidad en cuanto a si estoy gordo, si estoy flaco, no me siento bien con mi cuerpo, no me siento bien conmigo mismo. Todo está asociado a distorsiones del pensamiento que podemos dedicar, y el objetivo es dedicar un programa a cada una de esas patologías o de estos problemas importantes de la salud pública, ¿no? Entonces, pero para mí lo más impactante es que este pensamiento se estructura en esos primeros años de vida, y por eso el programa anterior del jueves pasado, si bien fue de un corte tal vez un poco técnico, y digo esto porque por WhatsApp algunas personas me lo reflejaron, ese contenido es la base para poder hablar de cualquier distorsión. De nada sirve que yo como psicóloga te indique qué verbos, qué expresiones, qué frases son adecuadas para decir, si no atiendo la raíz de esa distorsión del pensamiento, y sobre todo todo lo que tiene que ver con la parte preventiva, ya nosotros siendo padres o madres, ¿no? O sea, cómo estoy educando a mis hijos, con qué distorsiones se pueden estar generando en casa y cómo puedo atenderlas ya en casa, ¿no? Desde que es bien pequeño mi hijo. Cada uno de nosotros sobre nuestra particular experiencia, y digo en este caso, y fíjense bien, porque podemos agarrar y decir, bueno, todos somos de esta familia, entonces todos tenemos la misma distorsión. No, en realidad cada uno de nosotros va a tener una particular experiencia, porque podemos tener el mismo padre, la misma madre, y haber construido un patrón muy diferente al de mi hermano o cualquier otro miembro de la familia. En el siguiente corte, después de la música que viene a continuación, les hablaré de algunos avances de la neurociencia que confirman cómo nuestra particular forma de percibir es tan única, pero tan única como nuestra huella dactilar. Hablaremos ahora de neurociencia, de cómo estamos marcados por la biología que hace que nuestras percepciones tengan tantos, pero tantos errores. ¿Y por qué es tan difícil cambiar nuestra manera de pensar, aún entendiendo y comprendiendo esos errores en la percepción? Fíjense, la ciencia confirma que nuestra mente no es un buen sistema de percepción, y por ello estamos obligados a contrastar con el ambiente lo que percibimos. Y cuando hablamos de contrastar, significa preguntar a otros, verificar, estar abiertos al cambio. Y aquí el trabajo, obviamente, entra todo lo que tiene que ver con la parte psicológica. O sea, no es solamente lo que yo observo, veo, determino, sino esa capacidad incluso de poder evaluarlo, ponerlo en debate con otros, ¿no? Y les explico brevemente por qué nuestro sistema tiene tantos errores. Y que obviamente la ciencia lo sabe, por eso el método científico justamente se basa en ese contrastar permanentemente cualquier hallazgo, ¿no? Tenemos una memoria muy corta. Procesamos también adicionalmente de forma secuencial. ¿Qué significa esto? Que vamos paso a paso, 1, 2, 3, 4, A, B, C, D, y no de manera paralela. Y eso hace que seamos muchísimo más lentos en la manera como procesamos la información. Toda nuestra percepción, absolutamente toda la percepción, está teñida además por nuestra emoción. Eso hace que nosotros seleccionemos una parte de esa realidad. Estamos delante de algo y pensamos que estamos viéndolo todo. No, usted está viendo una parte de esa realidad que está muy conectada a su emoción. Y hay miles de investigaciones que así lo afirman. Para colmo de males, tenemos una gran dificultad para cambiar nuestras percepciones. Y eso se basa en una teoría que a mí me encanta, que se llama la teoría económica
cognitiva, y se explica muy bien, porque esta teoría refiere que una vez almacenada la información, una vez que esa información llegó a tu cerebro, a tu CPU, la vamos a defender con la vida. Vamos a decir que esto es así porque lo tengo yo aquí. Y nos va a costar muchísimo desarmar ese esquema porque es nuestro, porque nosotros lo construimos, porque nos consideramos como autores de ellos, ¿verdad? Y algunos autores señalan esto como la gran estupidez del cerebro, y yo más bien lo entiendo como un proceso natural de adaptación al medio. O sea, aunque esa información sea desadaptativa, es tu esquema mental que hace que pensemos y que no tengamos al pensar un gasto energético muy grande, porque ya la información está en tu cerebro, ya esa información está armada en tu cerebro. Entonces, fíjense, muchos dicen los prejuicios son malos, sí, son malos, pero también habla de una economía. O sea, tu cerebro necesita tener algunos esquemas, algunas estructuras de pensamiento para ser eficaz y para ser rápidos en el procesamiento. Entonces, es como un punto medio en donde decimos, necesito el esquema porque me hace más rápido, más funcional, pero en algunos momentos estos esquemas pueden atentar contra mis relaciones, pueden atentar contra mi calidad de vida. Entonces, es como un punto medio, ¿bien? Esto mismo ocurre con cada uno de nuestros receptores, es decir, nuestros sentidos, porque lamentablemente nuestros sentidos también tienen muchísimos problemas. Y los psicólogos, dentro de nuestro pensum de estudio, vemos una materia llamada Fisiología de la Percepción, que para mí fue maravillosa y fue sorprendente. Yo me recuerdo cómo llegaba a casa sorprendida, y cualquier médico que en este momento nos escucha puede constatarlo, porque por ejemplo el sistema visual nuestro cerebro completa la imagen que se proyecta en la retina. O sea, yo pienso que estoy viéndolo todo y resulta que no. Tú estás viendo una parte que está mediada por tu emoción, y además fisiológicamente no tienes la estructura para verlo todo, y tu retina puede capturar a través de los conos y los bastoncitos una parte de esa realidad que otra parte la va a completar tu memoria y tu percepción que está en tu memoria. Es decir, puedo estar viendo algo usando mi memoria más que mi propio ojo. Y eso es fisiológico, ¿ok? Por eso somos capaces de predecir o inferir situaciones en una milésima de segundo, porque tu cerebro es capaz de adelantarse, y eso es una de las habilidades básicas, por ejemplo, para manejar. Entonces, lo que quiero explicarles de una manera breve, sencilla, es entender que aún yo viendo las cosas, estoy viendo una parte, y esa parte que estoy viendo tiene que ver conmigo, tiene que ver a cómo yo percibo, y estamos hablando de biología, no estamos hablando, todavía no estamos hablando de psicología, estamos hablando de biología. Por cualquier rincón que exploremos, vamos a encontrar limitaciones biológicas muy, pero muy dramáticas en nosotros los hombres. Y voy a ponerles ejemplos simples. Fíjense, el ojo de un buitre es mucho más agudo que el humano, y es 1.000.000 de veces, tiene más receptores, y obviamente puede ver un roedor desde una altura incluso de 5.000 metros. O sea, eso es algo sorprendente. Las abejas, por ejemplo, ven la luz ultravioleta. Los delfines pueden escuchar frecuencias que nosotros ni de broma. Ellos pueden escuchar hasta 100.000 hercios. Nosotros, si de broma, escuchamos de 20 a 20.000. Y cuando vamos envejeciendo, para más colmo, eso disminuye. En toda la naturaleza, en toda, hay sistemas de percepción muy evolucionados y mucho más evolucionados que los sistemas de percepción nuestros. Porque obviamente, y cada uno de esos sistemas de percepción, y ahí vemos la mano de Dios, que es increíble, está muy relacionada para enfrentar desafíos concretos de cada especie, que obviamente superan a esa percepción del hombre, bueno, porque no tiene que ver con nuestros desafíos. O sea, cuando hablamos, por ejemplo, el buitre necesita esa habilidad justamente porque por sus condiciones, donde se encuentra. O sea, ahí vemos cómo ese sistema de percepción está adecuado perfectamente a cada uno de sus desafíos concretos de cada una de estas especies. Entonces, fíjense, además de estas limitaciones físicas que no hay duda de ellas, ¿sí? Nosotros filtramos lo que percibimos a partir de nuestras emociones y expectativas. Y aquí sí entramos en materia ya no de biología, sino de psicología.
Y les voy a dar un ejemplo, y es un experimento muy, pero muy replicado. Se le da a un grupo de voluntarios la misión de contar cuántas veces rebota la pelota en la filmación de un partido de baloncesto. Están delante de un partido de baloncesto que están viendo el video de un partido de baloncesto y se le pide, por favor, cuenten ese video cuántas veces rebota la pelota durante el partido. Y en ese partido pasa varias veces entre los jugadores, pasa una persona disfrazada con un traje de gorila. Es probable que incluso esto lo hayan visto porque es un ejemplo que ha sido muy, muy publicitado, lo han referido. Uno espera que todos puedan ver eso que está fuera de lo común, que es esa persona disfrazada, porque bueno, no es una fiesta de disfraces, es un partido de baloncesto. Entonces uno se imagina, supone que todo el mundo se va a dar cuenta de la persona disfrazada pasando entre los jugadores. Y resulta que los resultados han demostrado que es todo lo contrario, que al concentrarnos en los rebotes de la pelota, nos desconectamos por completo y puede pasar esa persona disfrazada cuantas veces quiera enfrente de nosotros y resulta que nosotros vamos a estar atentos porque es que nuestro cerebro no puede estar atento a 7 cosas a la vez. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En este experimento se confirma nuestra gran limitación en materia de percepción. Y los invito a realizar o buscarlo en YouTube. Este experimento está ampliamente demostrado y hay muchísimos casos similares y parecidos y semejantes a este experimento. Un caso extremo en donde las emociones son alteradas a través de nuestra percepción lo tenemos en las personas que sufren cualquier trastorno alimentario. Y estas personas generalmente se ven a sí mismos como obesos y fíjense, yo quiero aquí sensibilizarlos porque muchas veces descalificamos esa percepción y decimos, ¿cómo que tú te vas a ver obesa si tú no estás obesa? Si estás en el palo, si estás demasiado, casi que estás en desnutrición. Pero es que esa persona tiene una distorsión de la percepción. Esa persona efectivamente se ve obesa. Entonces, los estudios sobre la percepción y sus distorsiones no tienen una sola utilidad, no solamente en la parte médica, incluso a nivel policial. Y ahora les doy otro dato. Fíjense, cada vez están comprendiendo más que deben ser muy cautelosos con las declaraciones de los testigos, así sean testigos presenciales. Y no porque puede mentir o esa persona, no, sino porque es muy probable que su percepción no sea confiable, especialmente si han estado bajo una gran tensión emocional, porque cuando estamos con una gran tensión emocional, la adrenalina, hay todo un efecto orgánico, biológico, que hace que tu percepción esté muy, pero muy limitada. Y les hablo de un experimento también muy clásico, en donde un grupo de personas de manera inesperada son testigos de un asalto, obviamente un asalto programado, por parte de un delincuente alto, forzudo, mal encarado, con unas características bien particulares, que amenaza a una persona indefensa y le roba la cartera. Y la mayor parte de esos testigos de este experimento informan después del suceso, señalando que el sujeto, ese sujeto alto, con esas características, portaba una pistola, cuando en realidad, en el experimento, lo que llevaba era una banana, que incluso ni siquiera era modificada, no, era una banana amarilla. Y todas las personas del experimento señalaban que no, que él tenía un arma. Entonces es sorprendente cómo algo tan notorio puede tener un error tan grande en la percepción. Con todo esto que les he expuesto, y está plagada de investigación, queda claro que nuestros sentidos son útiles, son necesarios, valiosos, pero no son confiables. Y confiar ciegamente en ellos y en los datos es tener una percepción muy limitada y con frecuencia distorsionada. Y esto seguramente no es una buena idea. ¿Cuál es el objetivo? Que se siembre en ti esa duda, esa necesidad de contrastar, que es un método muy eficaz para afinar nuestra capacidad perceptiva. Y aquí hago un paréntesis, sobre todo para manejar y mejorar nuestras relaciones humanas. Las personas, los grandes líderes, se ha hecho también evaluaciones con respecto a esto, tienen una gran capacidad para preguntar, para dudar, para contrastar, para buscar la opinión del otro.
Al regreso de la siguiente pausa, haremos un ejercicio simple de reconstrucción cognitiva. A continuación vamos a realizar una reestructuración cognitiva. Fíjense bien el término, ¿no? Reestructuración cognitiva. Y la palabra es sencilla, o sea, cuando yo restauro, una reestructuración es restaurar, es cambiar, es montar sobre, ¿no? Y cognitiva viene de pensamiento, o sea, voy a buscar restaurar, reformar, reordenar un pensamiento. Esta metodología ha sido propuesta por un teórico, un especialista en teoría cognitiva llamado Beck, y la estoy utilizando tal cual como él la propone. Esta reestructuración cognitiva, como bien lo dice, busca cambiar, pero cambiar lo que sí podemos cambiar. Y fíjense bien esto, nosotros podemos cambiar nuestro pensamiento. Nosotros las situaciones, los hechos, lo que nos ocurre, no lo podemos cambiar. Es una realidad que está ahí. Pero sí podemos cambiar lo que pensamos de esa situación. Y con esta técnica, que a continuación vamos a ensayar, podremos analizar objetivamente la veracidad y miren bien, la funcionalidad de nuestro pensamiento. Y en este momento los invito a todos los que están conectados y que en este momento nos están escuchando o que posteriormente van a oír el material diferido. O sea, en este momento les voy a pedir que identifiquen alguna situación en la cual consideran que tienen un pensamiento negativo. Y les doy algunos datos, fíjense, algo imposible, algo que ustedes consideran y juzgan que no les va a salir bien, porque creen que son incapaces, creen que no tienen las posibilidades. Algo que ustedes piensan que han querido mucho, pero que ustedes dicen, no, yo estoy limitada para esto, yo no soy capaz. Entonces, los dejo un minuto pensando en eso que consideran, pero que tenga un basamento negativo, o sea, que digan, esto me cuesta un montón, esto no lo hago bien, esto me genera angustia, me genera ansiedad. Bien, ¿ya lo tienen? ¿Listo? ¿Cada quien? Ok. Yo pondré un ejemplo para que vayamos haciendo la metodología, pero con mi ejemplo ustedes podrán adaptar a su situación particular. O sea, es bien importante que ustedes trabajen, que ustedes lo hagan. Y les planteo el ejemplo mío, ¿no? Que es una entrevista laboral. Una entrevista laboral, yo realizo entrevistas laborales. Entonces, es para mí un tema de mucha sensibilidad, ¿no? Una persona muy angustiada por una entrevista laboral que tiene próximamente. Y esa persona piensa y verbaliza, me va a ir muy mal. Siempre a mí todo me sale mal. Y ese es el pensamiento constante que tiene. Obviamente esa persona, al pensar de esta forma, va a tener y tiene emociones muy displacenteras de miedo, ansiedad, no puede dormir bien. Las 2 noches anteriores a la entrevista no durmió muy bien, tuvo que tomarse algo para inducir el sueño, está muy angustiado, tiene taquicardia, está muy preocupado por esa situación que implica mucha ansiedad, el entrevistarse con alguien, etc. Alguien además que no conoces y además que te va a hacer preguntas sobre ti, tu desarrollo profesional, etc. Entonces, fíjense, esto va a generar, si se quiere, una autogeneración, y ahí yo quiero que lo vean bien, porque ahí empiezan todos tus químicos de tu cuerpo a segregarse con esta ansiedad y va a transformar, si se quiere, o impactar profundamente tu manera de pensar y va a afectar incluso tu manera de razonar, porque afecta directamente a tu cerebro y a todas tus capacidades cognitivas. Entonces, estas emociones generan una actitud que obviamente va a afectar negativamente y se va a ver, la vas a visualizar, se va a evidenciar en la entrevista. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué puede hacer esta persona con este caso particular de una gran ansiedad ante una entrevista laboral? ¿Qué puede hacer? Y voy a hablar de estos 5 pasos. Por favor, vuelvo a repetir, no son míos, son de Beck. Estos 5 pasos descritos en esta propuesta de reestructuración cognitiva. Primer paso. Lo primero que propone este autor es valorar la creencia de ese pensamiento. O sea, yo tengo ese pensamiento, en mi caso
específico es, me va a ir muy mal, siempre a mí todo me sale mal. Ese es el pensamiento de la persona. Bien, entonces, del 1 al 10, identifique cómo valora ese pensamiento y qué tan real es ese pensamiento para ti. Entonces, de repente tú me puedes decir, Ana María, es 10. Es 10 porque yo estoy angustiado. Entonces, individualmente cada uno de ustedes valore cómo valora usted su pensamiento, en su caso particular. Segundo paso, o sea, primero hicimos como una valoración personal. El segundo paso, identifique qué pruebas tiene usted a favor y en contra con esa forma de pensar. ¿Eso qué significa? En este momento yo le voy a pedir que usted establezca un juicio y que revise las experiencias previas que hace que usted piense así. Si yo pienso así, ¿cuáles son las experiencias previas que tengo? Por ejemplo, en mi caso particular, la última entrevista me puse extremadamente nervioso. De broma no me hice pipí en los pantalones. Estaba nerviosísimo. Por eso creo que no me llamaron. Esta sería una prueba muy contundente en contra. Sí, es un juicio que usted dice, mira, no estoy hablándote de algo falso, Ana María, te estoy hablando de un problema que tengo concreto. Bien, pero también puede buscar pruebas a favor, que pueden ser, y ahí está el trabajo. O sea, si consigo algo negativo, bueno, siéntate a pensar, dime algo a favor, dime algo positivo. Y así te cueste, debe haber y hay algo positivo. Por ejemplo, yo puedo pensar que el miedo es normal en una situación así. Yo puedo incluso buscar las estadísticas de si una situación, una entrevista laboral, si es normal el tener miedo. Y me voy a encontrar que es algo total y absolutamente normal. Es más, nosotros que nos encargamos muchas veces de hacer entrevistas como psicólogos, tenemos muy en cuenta ese factor y ese elemento y buscamos bajar los niveles de ansiedad en la persona que entrevistamos. Y buscamos romper, si se quiere, un poquito el protocolo para que esa persona se sienta en familiaridad antes de hacer alguna prueba psicotécnica, etcétera. O sea, yo puedo también buscar la información que me diga, mira, es normal que en una situación así yo esté tan angustiado. También yo puedo pensar en ese momento todo lo que yo he hecho para profesionalizarme y cuántos momentos difíciles o complejos he tenido con gente que no conozco, donde me he mostrado todas mis habilidades, he mostrado públicamente mis habilidades en cada una de mis áreas. Entonces, yo puedo empezar a buscar pensamientos ya no en contra, sino a favor, que me van a permitir ir modificando esa experiencia que generó un pensamiento tan nefasto como este. Me va a ir mal, me va a ir muy mal, siempre a mí todo me va mal. Puedes también revisar, y aquí hago conexión con el programa de la semana pasada, puedes revisar incluso la raíz de tus pensamientos. Y fíjense bien, si provienen de un posible deterioro de tu autonomía y ejecución en tu infancia. ¿Eso qué significa? Como si de repente en tu infancia tuviste algún sentido de insuficiencia que no te permitieron desplegar tu autonomía, si estuviste excesivamente evaluado, medido. Esas experiencias generalmente generan esas fantasías catastróficas y es probable que en esa infancia no hayas tenido ese espacio de independencia sano que te haya permitido validarte, reconocerte. Y el poder identificar esto es poder entender que tal vez la angustia que siento no es una angustia con esa persona que desconozco que me va a evaluar o que me va a medir o me va a catalogar, sino tal vez es una angustia con mi propio grupo familiar. Entonces, cuando hacemos este tipo de preguntas y revisamos de dónde viene esta angustia, porque todos tenemos angustia ante una entrevista laboral, es inevitable. O sea, sabemos que es una situación que genera ansiedad, pero cuando esa ansiedad se va de las manos, hay algo que está hablando de mi historia que posiblemente puedo resolver. O sea, a veces solo mirando para atrás e identificando la causa, resuelvo el problema. Porque ahora como adulto, paso a paso, puedo irme yo validándome sin la necesidad de validarme por el otro. ¿Ok? Entonces, este sería el paso número 2. Entonces, el paso número 1,
decir qué valor le das. El paso número 2, identificar pruebas a favor y pruebas en contra. Y haces como una especie de debate y de juicio en tu cabeza. El paso número 3, identifica la funcionalidad del pensamiento. Y estas preguntas son magistrales, son una belleza estas preguntas. Fíjense, el pensar así, que me va a ir mal, ¿en qué me va a ayudar? ¿Me va a ayudar a que la entrevista me vaya bien? ¿El pensar de esta manera me va a generar algún bienestar? ¿Me va a ayudar a que esto sea diferente y que esté mejor? ¿O el pensar de esta manera va a hacer que yo esté peor, que yo esté metido en ese hueco? Entonces, generalmente, este paso 3 a mí me encanta porque es como que me confronto a mí mismo con mi propio pensamiento. Bueno, ¿de qué me sirve pensar como estás pensando? ¿Te ayuda? ¿Es práctico? Y la respuesta en todos ustedes va a ser no, no me ayuda. Cuarto paso, pensar de forma catastrófica, pero fíjense, aquí le jugamos el doble pas porque hay una distorsión cognitiva que es pensamientos catastróficos. Bueno, ahora vas a pensar de manera catastrófica en relación a tu mismo pensamiento. ¿Eso qué significa? Pregúntate, ¿qué es lo peor que puede pasar? Miren, esta pregunta para mí es tan importante que yo la tengo a veces anotada hasta en la agenda. ¿Qué es lo peor que te puede pasar? Dime, ¿me voy a morir? ¿Qué es lo tan grave que me va a pasar después de esta entrevista? ¿Qué es lo peor que no me den el trabajo? Bien, me tocará tocar otras puertas. Entonces, cuando yo me pregunto qué es lo peor que puede pasar, el nivel de ansiedad baja, pero a unos niveles increíbles. Porque nos damos cuenta que nos preocupamos por cosas que tal vez no debemos preocuparnos y que están respondiendo más bien a una distorsión del pensamiento. El paso número 5. El paso número 5 es volver a evaluar la creencia. Después de todas estas preguntas que nos hicimos y que nos estamos haciendo hoy, posiblemente podrías ahora reevaluar de una manera distinta ese momento de entrevista laboral. Y es probable que después de todo esto me digas, sí, vale, yo me voy por la entrevista y bueno, tengo miedo, pero lo manejo, aquí estoy con el miedo. Generalmente, y el paso número 6, fíjense, el paso número 6 es buscar un pensamiento nuevo que te ayude a manejar esa emoción. ¿Cómo es eso? El buscar, después de todo este proceso, qué cosas puedo pensar que hagan que me sienta mejor, que me vaya mejor, que en el momento de la entrevista pueda sentir paz. Con esto hemos visto los 5 pasos de cómo se hace una reestructuración cognitiva de una manera simple y sencilla. Y fíjense que es como un diálogo con ustedes mismos, es un ejercicio mental que condiciona la manera de pensar y sentir. Y no es para que pienses en positivo, no. Es para que hagas un análisis real y objetivo de lo que estás viviendo. En la próxima entrega, el jueves que viene, continuamos hablando de cómo trabajar el pensamiento con distorsiones cognitivas y cómo alcanzar la paz en esas batallas internas del alma y de la mente. Nos despedimos.